Ok, entonces déjame presentarte a Alejandra. Claro que sí. Bueno, les voy a hablar un poco sobre Alejandra. Ella es egresada de la maestría en Ciencias de la Computación de la Universidad Católica San Pablo en Arequipa. Y durante su maestría hizo un intercambio en la Universidad Estadual de Campinas en Brasil, becada por Concitec. Y también ha participado en diferentes conferencias y summer schools de Machine Learning. Su principal área de interés es justamente Deep Learning para Computer Vision. Muchas gracias, Alejandra, por aceptar la invitación y te dejo el paso. Gracias, Yosimar. Listo. Gracias, Yosimar, también por la invitación. Buenas tardes con todos. Lo que vamos a hacer ahora es un tutorial acerca de Deep Learning para Computer Vision. Voy a tratar algunos temas que son quizá los más básicos, importantes, para que a lo largo de la semana, en todas las charlas especializadas que van a ver, podamos entender o tener una base para poder entender todos los temas que se van a tratar. Algunos, no todos, pero algunos de ellos. Espero que les sirva para esto. Entonces, bueno, empecemos. Primeramente, creo que voy a apagar mejor el video. No sé dónde apagar el video, pero bueno. Empecemos con qué es Computer Vision. Computer Vision es un área de que ha avanzado bastante gracias al Deep Learning. Y básicamente Computer Vision lo que trata de hacer es enseñar, son un conjunto de métodos y técnicas en las que tratamos de enseñar a las máquinas cómo pueden entender y automatizar tareas de que nosotros como humanos con nuestro sistema visual podemos hacer. Entonces, este conjunto de tareas básicamente trata sobre el entendimiento de imágenes, de información de imágenes y video. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque nosotros, en el caso del texto, nosotros tenemos muchos algoritmos y muchas maneras para poder indexarlo. Y basado en esa indexación podemos hacer búsquedas, podemos extraer información. En el caso de las imágenes, este proceso no es tan directo. Entonces, es por esto de que las técnicas de visión computacional lo que hacen es encontrar maneras para indexar, para buscar información dentro de esas imágenes, para poder extraer un significado de esta data visual y poder hacer un montón de tareas basado en esto. Ahora, la tarea de Computer Vision es una tarea que es bastante difícil porque tiene bastantes challenges. Por ejemplo, la oclusión, los cambios en iluminación, en variabilidad, la variabilidad que hay dentro de clases. Estos son problemas que son muy fáciles para los seres humanos poder resolver, son directos. Sin embargo, para una computadora no lo es necesariamente. Entonces, ¿cuáles son los problemas? Algunos de los problemas que se tratan en Computer Vision. Uno de los más, simples quizá es la clasificación de imágenes. Dada una imagen, poder decir a qué clase pertenece. En este caso, la clase de la imagen es de un leopardo. En el caso de Face Recognition, por ejemplo, poder detectar cuál es la persona que está dentro de esta imagen y quizá también detectar algunos landmarks, como por ejemplo son los ojos, la boca, la nariz, las orejas. En el caso de Object Detection es un ejemplo bastante claro cuando vemos una cámara que está mirando en la calle. Con un sistema de detección de objetos podemos saber si es que hay una persona, si es que hay un carro, si es que está presente un objeto o no y en qué posición se encuentra. En el caso de reconocimiento de actividades, para poder ver si es que hay actos violentos o si es que la persona está realizando alguna acción en particular, para que la computadora pueda saber, pueda distinguir ese tipo de acciones. Y en el caso de la segmentación semántica, que también es un ejemplo muy interesante, en el que, por ejemplo, tenemos una imagen de entrada o quizá un video, y el objetivo es de que por cada uno de los píxeles que están en esta imagen, nosotros debemos detectar cuál es la clase de cada uno de los píxeles. Por ejemplo, en la imagen tenemos diferentes colores que representan las diferentes clases que se pueden encontrar en esta escena de una calle donde hay carros y árboles y personas. Entonces, ese es otro de los problemas que son bastante interesantes que se tratan de resolver en el área de Computer Vision. Ahora, ¿por qué necesitamos usar Deep Learning? ¿Por qué es tan usado actualmente? Tenemos un ejemplo en la derecha en donde tenemos como entrada una serie de imágenes en donde están, por ejemplo, dígitos escritos a mano.
Entonces, una manera para poder resolver, si quisiéramos hacer una clasificación, dada una imagen, saber cuál es la clase que pertenece a esta imagen o a qué número representa, lo que podríamos hacer es utilizar un MLP, un perceptrón multicapa. Entonces, en este perceptrón multicapa tenemos una red neuronal donde tenemos conexiones entre las entradas y las salidas. Y como vemos en este ejemplo, esto es un tipo de red fully connected en el que todas las conexiones se le dice densa porque están conectados todos contra todos. Digamos de que los pesos están conectados con cada una de las entradas. Entonces, ¿por qué Deep Learning? En primer lugar, necesitamos métodos automáticos para analizar todas las fuentes de imágenes y videos que tenemos, porque en la actualidad tenemos muchísimas fuentes, las diferentes redes sociales o, por ejemplo, los móviles, en donde tomamos un montón de fotos, de videos. Entonces, necesitamos métodos que lo analicen de manera automática. La otra razón es de que tenemos millones de dimensiones para una imagen. Las imágenes son de 1024 por 1024, por ejemplo, pueden ser muchos más grandes, en el caso que fueran satelitales, por ejemplo. Entonces, si nosotros utilizáramos una arquitectura como la derecha, tendríamos millones de parámetros y tendríamos que hacer muchas multiplicaciones. Nosotros sabemos que cuando tenemos una red neuronal, básicamente son multiplicaciones entre matrices que se calculan. Entonces, si tenemos millones de dimensiones, vamos a tener que hacer un cálculo muy grande para poder computar todas las operaciones que se hacen, por ejemplo, en el forward propagation de una red neuronal. Ahora que también cuando tenemos muchos parámetros, existe un problema que es el overfitting. El overfitting ocurre cuando nosotros memorizamos la data con la que estamos entrenando. Cuando tenemos muchos parámetros, podemos tener ese problema del overfitting. Y finalmente, de que gracias al deep learning, cuando nosotros tenemos imágenes o videos de entrada, nosotros podemos aprender automáticamente distintos niveles de abstracción de la data. Y eso lo voy a explicar un poco más en la siguiente diapositiva. Entonces, esto es diferente a que nosotros mismos, como seres humanos, le entregamos a la red neuronal un vector con características que nosotros creemos de que representan bien a nuestra data. Por ejemplo, si tenemos una imagen, nosotros manualmente le podamos dar, por ejemplo, el histograma, y según este histograma, o por ejemplo, las edges, podemos darle nosotros a la red neuronal esto, pero esto es algo que nosotros como humanos creemos de que representa nuestra data. Cuando tenemos otro tipo de técnicas, ya no necesitamos usar handcrafted features o features manuales, sino que la red los va a ir aprendiendo progresivamente. Entonces, para poder aprender estos features de manera automática, lo que necesitamos es explicar primero qué es una convolución. La convolución es algo que se usa bastante para poder resolver este problema de computer vision, sobre todo para el análisis de imágenes. Entonces, primeramente, la computadora, cuando nosotros le damos una imagen o un video, la computadora no entiende de imágenes, lo que sí entiende es de números. Entonces, lo que ve una computadora, en vez de un gatito, es una matriz de números, donde cada número representa, por ejemplo, la intensidad de un píxel. Entonces, nosotros, por ejemplo, podríamos decir de que quisiéramos extraer de esta imagen distintos features, como por ejemplo las vertical edges o las horizontal edges. Entonces, para esto, si nosotros quisiéramos detectar, por ejemplo, una edge vertical, podríamos aplicar este filtro donde las columnas, la primera y la tercera son unos y menos uno, y la del centro es 0. Y dada esta imagen de entrada, nosotros podríamos, esto lo voy a... Listo. Nosotros podríamos, como resultado de aplicar este filtro, de multiplicar este filtro, hacer una multiplicación de esto sobre esta imagen, obtendríamos como resultado una imagen en donde se muestran las edges. En este caso, manualmente le damos este filtro o le damos y obtenemos el resultado donde se ven las edges. Ahora, nosotros manualmente entregamos a la red neuronal esto, y así como este es un filtro para detectar edges verticales, podríamos tener distintos filtros ya precomputados para detectar distintas cosas.
Entonces, en realidad, lo que nosotros hacemos con un tipo de red neuronal que se llama las redes convolucionales es que en vez de que nosotros manualmente le demos a la red los filtros que necesita para encontrar features o características específicas, simplemente que la red las aprenda automáticamente. Entonces, en vez de que nosotros le demos que el filtro sea 1, 0 y -1, como en este caso, simplemente el filtro va a tener parámetros entrenables y finalmente estos parámetros van a ser aprendidos por la propia red. Ahora, el hecho de utilizar este tipo de filtros tiene una propiedad que es el parameter sharing. Es decir, si digamos mi red logra aprender un filtro que detecta edges verticales, entonces este mismo filtro con estos mismos pesos, acá por ejemplo tenemos un filtro de 9 por 9, así la imagen sea de 1024 por 1024, siempre van a ser solamente 9 pesos. Y si nosotros con este filtro detectamos una edge vertical en esta parte de la imagen, también nos va a servir para detectar un filtro vertical en cualquier otra parte de la imagen. Entonces, es por eso que tiene sentido que los parámetros se compartan cuando hacemos la convolución alrededor de toda la imagen. Entonces, así como podemos aprender un filtro, podemos aprender muchísimos filtros, 64, 128, 500, cualquier cantidad de filtros que nosotros consideremos, consideremos que sea necesario para representar a nuestra data. Y finalmente, gracias a estos filtros, nosotros podemos aprenderlos con diferentes niveles de abstracción. Por ejemplo, si nosotros tenemos una red convolucional, en la primera capa, nuestra red podría detectar lo que son edges en diferentes orientaciones. En la segunda capa, lo que podría detectar son features de que tengan un mayor nivel de abstracción, como por ejemplo, ojos, narices, boca. Y si vamos a un nivel de abstracción un poco más alto, entonces el conjunto de todo lo que detectamos en la layer 2, que por ejemplo son partes de una cara, en la layer 3 ya se ven reflejados como una cara completa. Entonces, ese es algo bastante interesante que sirve mucho, especialmente para tratar data visual. Este es otro ejemplo en donde se está ploteando un poco más los features de que aprende una red convolucional en distintos niveles de abstracción. Acá simplemente vemos que está, digamos, aprendiendo la representación de colores o de edges en distintos ángulos. En la segunda capa está aprendiendo ya features que tienen un poco más de nivel de complejidad, en donde ya se pueden llegar a ver algunas cosas, digamos, no tan interpretables, pero mientras vamos a mayores niveles de abstracción, ya podemos empezar a ver diferentes características que tienen un poco más de sentido, como por ejemplo llantas o partes de una flor, etc. Entonces, eso es lo que hace una COMNET, si lo vemos por dentro, que es lo que está aprendiendo. Para poder hacer una red convolucional, tenemos distintas operaciones, como por ejemplo, que son básicas, ¿no? La convolución que ya le hemos visto. También vamos a tener operaciones de pooling, que vamos a ver más adelante en otras arquitecturas, que se usa también bastante. El max pooling lo que hace es de que si, digamos, tenemos un filtro, o perdón, un feature map, un channel, de esta manera, con el pooling, lo que hacemos en el caso del max pooling, podríamos agarrar los números o las activaciones con mayor valor y en vez de tener estos 4 números, solamente rescatamos el que tenga el mayor valor en el caso del max pooling. Por ejemplo, hay average pooling, en donde en vez del máximo sacamos la media, por ejemplo. Entonces, ¿esto para qué sirve? Sirve para que de features en donde tenemos una dimensión específica, podemos reducir la dimensionalidad de nuestros canales y además de esto lo que hacemos es incrementar el contexto que están viendo estos mapas de convolución. Entonces esto se puede ver y se puede apreciar en el ejemplo de la derecha. Luego también otra de las partes importantes de cualquier red neuronal son las no linearidades, que pueden ser las ReLU, las Stanage, hay distintos tipos de no linearidad. Lo que tenemos también son, layers fully connected. Por ejemplo, acá hay un ejemplo de clasificación de imagen, en donde tenemos una imagen de entrada, y la Y es, por ejemplo, indica si es que es un gato o un perro.
Entonces, después de que pasamos por las capas de convolución, usualmente al final, antes de la clasificación, lo que usamos son estas fully connected que menciono en este punto de aquí, antes de la predicción. Obviamente, para poder medir el error de predicción de nuestra red, necesitamos una función de costo que varía dependiendo si estamos haciendo una tarea de regresión o de clasificación. Y finalmente, teniendo ya esa función de costo, lo que hacemos es utilizar el algoritmo de gradient descent para poder optimizar los parámetros de la red y minimizarlos para tener la menor pérdida. Acá tenemos un ejemplo visual de lo que hace una red convolucional. Tenemos de entrada un carro, tenemos después del fully connected layer que les mencioné, tenemos 5 salidas, por ejemplo, en este problema, en donde la probabilidad mayor es de la primera clase de carro. Y acá se pueden observar también visualmente cuáles son las características que está aprendiendo esta red, que en este caso quizá no lo entendemos bien nosotros, porque tenemos un montón de estos filtros de convolución. Entonces, no necesariamente lo podemos intuir, pero es increíble realmente lo que la red está aprendiendo, los features de que está detectando. Ahora, no solamente tenemos la tarea de clasificación, tenemos un montón de tareas que resolvemos en el área de Computer Vision, y lo interesante es de que tenemos, digamos, entre comillas, un same architecture, una misma arquitectura, pero muchas aplicaciones. Por ejemplo, nosotros ya hemos aprendido la parte en la que tenemos una imagen de entrada. La imagen de entrada es entrada a las capas de convolución, a distintas capas de convolución, y lo que viene a partir de esto, después de una serie de convoluciones más capas de pooling, es lo que define distintas tareas de que se pueden hacer. Por ejemplo, podemos tener clasificación de imágenes, o podemos tener image captioning con redes recurrentes, o tenemos la localización de objetos, en donde la salida, en vez de clases, por ejemplo, van a ser las coordenadas del objeto que se encuentra dentro de la imagen. Entonces, esta es la parte que va a variar, la salida, dependiendo de la tarea que vayamos a resolver. Lo mismo para la segmentación de imágenes. En el caso de segmentación de imágenes, en vez de tener una clase por toda la imagen de entrada, vamos a tener una clase por cada uno de los píxeles. Por ejemplo, 0 si es que es background, o 1 si es que, por ejemplo, es la clase tumor, si es una imagen médica. Entonces, en el caso de reconocimiento de imágenes, para el problema de clasificación de imágenes, el pipeline es bastante claro. Tenemos las imágenes de entrada, y de estas imágenes de entrada vamos a extraer las características, por ejemplo, con una red convolucional. Luego vamos a darle también a la red las etiquetas de la imagen, por ejemplo, si es que esto es una mesa o una silla. Estas dos van a ser entradas para el clasificador, y finalmente lo que vamos a tener es el clasificador entrenado. Ahora, de las arquitecturas, hay distintas arquitecturas que son clásicas a través del tiempo. Por ejemplo, la clásica, que es el LeNet5. En el caso del LeNet5 se utilizó para lo que es dígitos escritos a mano. Tenemos una red en donde no tenemos tantos parámetros a comparación de los de hoy, 60K parámetros. Se usó para la clasificación de dígitos, es decir, de que la salida aquí es para 10 clases. Y como podemos ver, es bastante simple, una arquitectura bastante simple, de convoluciones, de pooling, en este caso average pooling, y de layers fully connected. Luego, en el caso del AlexNet, el AlexNet es un poco más grande, tiene 61 millones de parámetros, pero el número de clases aumenta, que en este caso son 1000 clases. Y es un poco más grande que el LeNet 5, que es la anterior que he explicado, y también una característica en el paper es de que fue entrenada con distintos GPUs, porque la cantidad de parámetros es bastante grande para ese entonces, para la capacidad computacional que se tenía en ese entonces. En el caso de la BGGNet, también es una red que se utiliza, en donde esta es la arquitectura del AlexNet comparada con la arquitectura de BGGNet. Se tiene 16 capas, y ahora el número de parámetros es mucho más grande, 138 millones. Y en el caso del número de clases,
finalmente el softmax se hace para 1000 clases. Entonces, otra de las arquitecturas que se tiene es GoogleNet. GoogleNet, la característica de GoogleNet es de que en arquitecturas anteriores, cuando hacemos la convolución en la imagen, los filtros de convolución tienen un tamaño fijo. Por ejemplo, usualmente se utilizan filtros de 3x3 o de 5x5, pero es un tamaño fijo. En el caso de GoogleNet, lo que se hace es, por ejemplo, se tiene este volumen, que son, por ejemplo, 192 canales, donde están los features en este volumen. Entonces, lo que hacemos es hacer distintas convoluciones con filtros de distintos tamaños, de 1x1, de 3x3, de 5x5. Es como que agarramos todos los tamaños, hacemos la convolución en este volumen, y lo que resulta de cada una de estas convoluciones, que también son volúmenes, simplemente se concatenan. Y también se hace un max pooling, como es algo recurrente en todas estas arquitecturas. El problema de esto es de que si nosotros, bueno, tiene algo bueno, ¿no? Lo primero es de que cada uno de estos filtros, dependiendo del tamaño, mientras más pequeño sea el filtro, vas a aprender características que sean más locales de la imagen. Si tu filtro es un poco más grande, vas a poder obtener un poco más de contexto, vas a aprender un poco más de contexto de la imagen. Pero lo malo es de que esto es demasiado, o sea, son demasiados parámetros y para entrenarlo sería muy pesado. Entonces, un concepto muy importante en el caso de este tipo de arquitecturas, así como en segmentación, son las convoluciones 1x1. Las convoluciones 1x1 lo que hacen es, si nosotros tenemos 192 canales de entrada, lo que podemos, mediante este tipo de convolución, es reducir el número de canales, por ejemplo, de 192 a 16 canales, y luego de esto hacer la convolución de 5x5 o de 3x3, y de 1x1 incluso. Entonces, finalmente, si hacemos 32 filtros de 5x5, entonces ya vamos a tener un volumen resultante de 32 canales también. Entonces pasamos de 192 a 16 canales y luego ya con el número de filtros que uno decida. Entonces, es exactamente lo que utiliza esta red GoogleNet. A esta arquitectura que vemos aquí, donde vemos la entrada, la activación anterior, y donde vemos esta combinación de pasar varios filtros por el volumen, a todo esto se le llama el Inception Module. Y estos Inception Modules son los que se pueden ver aquí en circulitos. Entonces, en el caso del GoogleNet, es todo este stack de módulos Inception y para poder hacer la clasificación. Se tienen 22 capas en total y 5 millones de parámetros. En el caso de los ResNets es también una arquitectura interesante. ¿Por qué? Porque como vemos, desde las redes clásicas hasta, por ejemplo, un ResNet, la cantidad de capas va aumentando y tiene ese patrón de ir aumentando. Por ejemplo, si tenemos muchas más clases que queremos predecir, como por ejemplo 1000 imágenes, el nivel de complejidad para poder modelar toda esta data también va creciendo. Entonces, en el caso del... tenemos acá un cuadrito en donde dice, a mayor número de capas, el error de entrenamiento debería, en la teoría, ir decreciendo, pero en realidad no es así, sino que dado un número de capas, este error empieza a crecer. ¿Por qué? Porque hay los problemas, por ejemplo, del vanishing y de los exploding gradients. Entonces, para poder mitigar esto, se utilizan lo que son las conexiones residuales. Es decir, si tenemos una función f de x que hace, da una entrada x, se multiplica por el peso, se agrega la activación no lineal, luego se vuelve a multiplicar por el parámetro del peso. En vez de que vaya esto de manera directa, una vez de que se obtiene el resultado de esto, que es un f de x, lo que se hace es sumar esto nuevamente a la entrada x, es decir, un fx más x. Y esto es un bloque residual, que es el fundamental para poder... Entonces acá vemos un ejemplo de redes residuales del ResNet, en donde, como podemos ver, esta sería una red normal, sin conexiones residuales, solamente convoluciones, seguida de pooling y otras operaciones.
Y en el caso de un ResNet, la diferencia es de que estamos agregando esta conexión de la entrada a la salida después de un número de convoluciones. Entonces aquí se tienen 152 capas y esta es una visualización un poco más grande de cada uno de estos módulos residuales. Ahora, esto es en el caso de la clasificación de imágenes. Son algunas de las arquitecturas que se tienen. Se tienen arquitecturas que son más complejas, pero básicamente la base para poder entender son estas que son quizás las más resaltantes. En el caso de la detección de objetos, tenemos tres problemas. Primero, esta es la clasificación de imagen que ya hemos visto. En el caso de... Tenemos otro caso en donde tenemos clasificación con localización. Es decir, no solamente vamos a clasificar de que existe un carro dentro de la imagen, sino que tenemos que dibujar un bounding box que nos indique en qué parte está ese objeto que estás clasificando que está en la imagen. En el caso del problema de la detección es para saber, no solamente me basta saber de que existe este carro y el bounding box de este carro, sino que pueden haber distintos carros o varias instancias de un objeto dentro de una imagen. Entonces, para el caso de clasificación más localización, por ejemplo, tenemos una imagen de entrada. Luego, necesitamos extraer características que representen a este dato, a esta imagen. Para eso utilizamos las convoluciones, que ya las hemos visto anteriormente, pero la diferencia radica en que la salida ya no es solamente un número que indica la clase a la que pertenece esta imagen, sino que tenemos este vector. Este vector, el primer elemento de este vector es una probabilidad de clasificación en donde indicamos si es que está el objeto o no. ¿Cuál es la probabilidad de que exista el objeto que queremos en la imagen? Si es que no existe o no está el carro, simplemente es 0. Los otros 4 elementos son las coordenadas del bounding box, es decir, los XY del bounding box de este objeto que está dentro de la imagen. Y finalmente, las class labels. Si tenemos 3 clases, entonces todas van a ser 0, excepto la clase a la que estamos detectando en esta imagen. Entonces, esta es la manera en la que se modela la salida. Como vimos en una slide anterior, es una misma arquitectura, pero digamos de que dependiendo de la tarea que se hace, la salida y como que en las últimas capas o después de las convoluciones viene una arquitectura que depende de la tarea que se va a resolver. Ahora, para el caso de la detección de objetos, lo que podemos hacer es hacer una técnica de sliding window, es decir, agarramos una pequeña región cuadrada y la pasamos por cada una de las regiones de la imagen, y sobre cada una de las regiones hacemos una clasificación. ¿Existe o no existe un objeto? Es el objeto dentro de esta área. Esta es una técnica de que tendría que usar, digamos, sliding windows que sean de diferentes tamaños, porque los objetos tienen diferentes tamaños, pueden ser más grandes y pequeños, pero el problema es de que esta es una técnica que es exhaustiva computacionalmente, y además de ello, los filtros, no siempre los objetos van a tener una forma cuadrada, sino que puede ser más rectangular, más achatada, más alargada. Entonces, existe un algoritmo que es para la detección de objetos, que es el YOLO. Nosotros tenemos esta imagen en donde estamos, en este ejemplo, lo que hacemos es este vector, al entrenar, le damos este vector a la red por toda la imagen. Entonces, básicamente, en el YOLO lo que hacemos es lo mismo, es decir, para el caso del entrenamiento, le damos a la red este vector, pero dividimos a la imagen, por ejemplo, en un 9×9, en 3×3, en este caso 3×3, entonces en cada uno de los cuadrados vamos a tener estas salidas, ¿no? La salida de primero si es que existe o no el objeto dentro de este cuadrado, cuáles son en todo caso las coordenadas del objeto que está dentro y cuál es la clase del objeto. Esto lo podemos ver, por ejemplo, con números. Entonces, una de las características de YOLO es de que YOLO es un detector de tiempo real. Y bueno, básicamente, en este ejemplo estamos dividiendo la imagen en un 3×3, pero digamos, si fueran tan grandes las celdas, entonces hay mucha probabilidad de que
haya overlapping o que no sea muy exacto. Entonces, en la práctica, esto es una dimensión mucho más pequeña, es decir, que hay muchas más grid cells, por ejemplo, no sé, un 30 por 30. Entonces, se hace la clasificación, perdón, la detección de esa manera. Ahora, existe un algoritmo importante, que es el de la non-max suppression, para este tipo de algoritmos de detección. Y la non-max suppression, para lo que sirve es para limpiar las detecciones de que se hacen de un objeto. Porque usualmente cuando utilizamos el algoritmo, realiza la predicción y va a obtener una serie de bounding boxes de que va a decirnos de que digamos que ahí está el objeto. Entonces, el algoritmo de non-max suppression lo que hace es lo siguiente. Imágenes de carros y tenemos distintas bounding boxes con las predicciones. Entonces, lo que hace es, de todas estas predicciones, este 0.7 es, por ejemplo, la probabilidad de que el carro se encuentre dentro de esta región. Lo que hacemos es, primeramente, agarrar la probabilidad que sea la mayor de todas. En este caso tenemos el 0.9. Y luego lo que hacemos es ver cuáles son las demás bounding boxes de que tienen un cierto grado de intersección con nosotros. El grado de intersección es algo que se setea manualmente. Por ejemplo, puede tener un grado de intersección de 0.5, 0.7 si queremos ser un poco más estrictos en la detección. Entonces, una vez que detectamos cuáles son las bounding boxes que tienen mayor overlap o intersección con esta predicción, se elimina. Luego vamos a la siguiente predicción de que tiene el mayor valor que le sigue al 0.9 en este caso, que es el 0.8. Y volvemos a hacer lo mismo. Vemos cuáles son las bounding boxes que tienen mayor overlapping conmigo o con este 0.8 y se eliminan. Entonces, finalmente nos vamos a quedar solamente con las detecciones de que tienen la mayor probabilidad de que pertenezcan al objeto. Y así ya no tenemos muchas detecciones por un solo objeto. Ahora, también existe un concepto de los anchor boxes, que también es propio del algoritmo YOLO, que también sirve para poder mejorar incluso más la detección. En este caso, por ejemplo, ¿cuál es la idea detrás de esto? Para una persona, el anchor box, o digamos, perdón, el bounding box de esta persona, probablemente sea mucho más grande verticalmente que horizontalmente. En el caso de un carro, es mucho más probable de que la forma del carro sea más alargada horizontalmente que verticalmente. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos de anchor box, la primera y la segunda. Entonces, ¿cuál es la diferencia para poder entrenar el modelo? En vez de que le demos un vector me parece 9 coordenadas por cada una de las celdas de la imagen, lo que vamos a hacer es darle todo este vector. ¿Y qué representa este vector? Este vector se divide, dado que son dos anchor boxes, se divide en dos partes. La primera, PC, y esta segunda PC, esta, digamos, podríamos decir de que representa la probabilidad de que exista un objeto y que además tenga la forma o pertenezca a este anchor box 1. Entonces, si digamos estamos modelando el vector para la persona, digamos este PC va a ser 1, que pertenece al anchor box 1, y en el caso del segundo, toda esta parte va a ser ceros, porque el objeto básicamente pertenece o tiene más relación con el primer anchor box. Si tuviéramos más anchor boxes, entonces este número crecería, la dimensión de este vector sería mucho más grande. Pero básicamente solamente va a tener valores la parte que corresponde al anchor box. Lo demás van a ser ceros. Entonces básicamente las predicciones son por cada una de las celdas. Ahora, hay un ejemplo que yo hice para espaciales con YOLO, con la versión 3. La versión, me parece 4 ya está disponible. Ustedes si quieren utilizar este tipo de detectores pueden descargar una red preentrenada que está en GitHub, en libre acceso. En mi caso yo hice un fine tuning de una red preentrenada para mis clases, que en este caso era de máscara o no máscara.
Y ahorita no se ve, esto es un GIF, por alguna razón no se mueve, pero si digamos quisieran ver esto, si están trabajando en ello y quizá les ayuda, pueden entrar a ese repositorio y están todos los pasos que realicé para poder hacer este detector de face mask. Tipo de algoritmos, en el caso del YOLO, el YOLO tiene su nombre por el You Only Look Once, es decir, de que solamente vemos una vez a la imagen e inmediatamente obtenemos una predicción. En el caso del RNN, es un tipo de algoritmo en donde primero lo que hace el algoritmo es extraer regiones propuestas, regiones de interés, y bajo estas regiones de que se extraen, a aplicar un clasificador CNN y verificar a qué clase pertenece. Este es otro tipo de algoritmos. RCNN es uno de ellos. Existen algunos otros basados en regiones, en region proposals, que son más avanzados como el MASC RCNN. Pero básicamente son two-stage detectors, es decir, detectores de dos partes, ¿no? Primero obtengo las regiones de propuestas y luego obtengo la clasificación de esa pequeña región. Ahora, en el caso de la segmentación semántica, me voy a apurar un poco. En el caso de la segmentación semántica, por ejemplo, este es un ejemplo de segmentación. Tengo un gatito y, digamos, con diferentes colores yo puedo mostrar puedo diferenciar regiones, pero no necesariamente sé cuál es la clase de la región que estoy diferenciando. En el caso de la segmentación semántica, lo que hacemos es por cada uno de los píxeles de una imagen de entrada, vamos a otorgarle una clase. En el caso de los píxeles de plomo, cada uno de ellos, en este ejemplo, tienen la clase background y los que son de otro color tienen la clase gato. Igual, esto es bastante útil en el caso se usa bastante en el caso de imágenes médicas, en donde tengo un MRI de entrada, por ejemplo, y semánticamente, segmentándolo semánticamente, lo que hago es ver a los píxeles a los que pertenece cada una de las partes de este cerebro, de cualquier órgano que nosotros queramos analizar. Ahora, esto es, para tomar como ejemplo básico la clasificación de imágenes, tengo una red neuronal. Para poder entrenarla, le entrego imágenes completas y le entrego solamente una etiqueta por cada imagen. Finalmente, en la etapa del testing, dado lo que aprendió, le doy una imagen de entrada que no ha visto antes, pasa por la red y me dice cuál es el objeto o la clase a la que pertenece esta imagen. En el caso de la segmentación semántica, en vez de que le demos una etiqueta por toda la imagen, lo que hacemos es darle una etiqueta para el entrenamiento a cada una de los píxeles. En este ejemplo tenemos distintos órganos que están dentro de la imagen. Utilizamos un tipo de red convolucional. Si esta fuera digamos, bastantes cortes de la imagen, 50 cortes por una sola imagen médica, utilizamos, por ejemplo, una red convolucional, pero en 3D. Y finalmente en el testing le damos una imagen que no he visto antes y nos va a dar la salida de las clases por cada uno de los píxeles. Una de las arquitecturas para hacer esto son las redes convolucionales fully convolutional, es decir, completamente convolucional, en donde vemos de que al final no vamos a obtener un vector, sino más bien un mapa de segmentación, en donde, si digamos vamos a hacer una clasificación binaria, vamos a obtener dos mapas de segmentación, en donde en cada mapa va a estar la probabilidad de cada clase que queremos clasificar. Una de las arquitecturas bastante comunes para hacer esto es el U-Net. El U-Net me parece que también lo van a explicar en una ponencia en estos días. El U-Net es una red en donde se hace clasificación binaria, por eso el número final de canales es 2, para imágenes médicas. Entonces tenemos una serie de convoluciones más pooling. La segmentación se hace en 2 etapas, que le voy a explicar un poquito más adelante. El VNet también es parecido al UNet, tiene unas características que voy a explicar, pero básicamente es la extensión del UNet en 3D. Todas las operaciones aquí son en 2D y aquí son en 3D. Entonces, para el VNet o para el UNet, lo que vemos es de que tenemos, por ejemplo, un path contracting, es decir, en donde vamos contrayendo, vamos reduciendo la dimensionalidad de la imagen de entrada, que consiste de convoluciones, de pooling, usando strided convolutions, que es un tipo de convolución que también funciona como pooling.
Y básicamente aquí lo que hacemos es aumentar el campo receptivo de la red. En el caso de la segunda parte de este tipo de redes es el path de expansión, en donde nosotros ya obtenemos un vector aquí, y a partir de este momento lo que vamos a hacer es aprender a ir incrementando la resolución para poder llegar hasta la resolución original de la imagen que queremos segmentar. También se utilizan las conexiones residuales, que también hemos visto anteriormente, para ayudar al flujo de las gradientes y evitar lo que son las exploding gradients o vanishing gradients. Y también, finalmente, tenemos algo que también es común, que son los feature forwarding connections, en donde básicamente para ayudar a mantener la resolución o poder recuperar la resolución de los mapas de convolución, lo que hacemos es agarrar estos mapas de convolución en épocas más tempranas de la red de segmentación y los pasamos a épocas, a partes de la red en donde ya están más avanzadas, que tienen mucha menos resolución, y ayuda también para poder mejorar la resolución de los mapas. En el caso de segmentación se usa también las convoluciones 1 por 1 para poder reducir el número de mapas de segmentación al número de clases que nosotros queramos segmentar. Y la clasificación que se hace a nivel de cada uno de los píxeles podría ser, bueno, se hace con un softmax para obtener la probabilidad, así como en cualquier red, y luego se hace el cálculo de la función de pérdida. En el caso de segmentación, lo digo rápidamente, existen distintas funciones de pérdida que son específicas para segmentar, que se basan en operadores de intersección sobre unión, y esto ayuda bastante para el problema del imbalance de clases. Ahora tenemos otro problema interesante, que es el image captioning. En el caso del image captioning, es un buen ejemplo que nos muestra cómo utilizar un tipo de red que es el RNN, para poder generar descripciones de una imagen. Entonces, básicamente, para el problema de image captioning, lo que queremos es maximizar los parámetros de la probabilidad de una oración, de una sentence en inglés, dada una imagen. Entonces, el log probability de una oración dada una imagen también se puede desdoblar de la siguiente manera. Es el log probability de una palabra, que es SDT, dada una imagen de entrada y dada las palabras que le preceden. Es decir, es un problema de secuencia. Entonces, una manera para poder generar descripciones de una imagen es con un modelo CNN-LSTM. En este caso, el CNN se utiliza para que, dada la imagen de entrada, podamos obtener un vector que represente a la imagen o a las características de esta imagen. Y este vector de entrada va a servir, este vector de salida después del CNN va a servir de entrada para el LSTM. Y el LSTM, dado que es una red recurrente, lo que va a hacer es modelar en sí las oraciones o la secuencia de palabras que van a describir a esta imagen. Entonces, para un image captioning con CNN-LSTM, tenemos una entrada, un visual encoder, que sería un CNN, y un language decoder, que en este caso sería un LSTM, y la salida es la descripción. Les recomendaría, si están interesados mucho en este tema, que vean este tutorial de CVPR del 2020, del año pasado, que habla mucho de muchas de esas técnicas y las explica bastante bien. Ahora también existe lo que es el image captioning con lo que es el soft attention. El soft attention, o el concepto de atención, es un concepto de que es bastante útil en el área del lenguaje, procesamiento del lenguaje natural, que también vamos a ver esta semana. Pero eso también se puede utilizar para las imágenes. ¿Y para qué sirve? En este modelo de CNN-LSTM, nosotros tenemos una imagen de entrada y básicamente solamente obtenemos un vector de salida que va a servir de entrada del LSTM. Pero digamos de que perdemos un poco el contexto espacial o los módulos espaciales que están dentro de la imagen. Nosotros podemos hacer de que podemos atender a los filtros o a los features de que obtenemos con el CNN, y pues, antes de generar una predicción del LSTM, por ejemplo, este es el LSTM,
Y antes de poder generar la siguiente predicción, lo que vamos a hacer es atender a ciertas partes de la imagen. Quizás si les explico, si les muestro un ejemplo visual, lo van a entender más rápido. Digamos, aquí tenemos una imagen de entrada, la salida es el perro está parado en un piso de madera. Entonces, digamos la palabra dog, si nosotros dibujamos los mapas de atención que están relacionados con esta palabra perro, podemos ver que se activa por la posición en donde está el perrito. Entonces, lo que se hace con el soft attention es exactamente eso. Tengo el vector que pertenece al LSTM. Lo que voy a hacer es calcular los scores de alineamiento entre el vector del LSTM y los features de la imagen que se han obtenido por el CNN. Obtengo estos scores de alineamiento. Entonces, estos scores lo que hacen es decirme cuál es la distancia que hay entre este vector y cada una de estas partes de la imagen. Las partes de la imagen que tengan más relación con este vector del LSTM son las que van a tener mayores valores aquí. Para poder obtener estos valores dentro de 0 y 1, los pasamos por un softmax, y con este softmax vamos a tener finalmente los pesos de atención. Entonces, donde se tenga más peso de atención, entonces significa que esta parte de la imagen tiene mayor relevancia al momento de predecir la siguiente palabra. Entonces, básicamente lo que se hace finalmente es multiplicar estos pesos de atención por cada una de las partes de la imagen y se obtiene un valor de que va a ser nuevamente entrada para poder generar la siguiente palabra. Y ese proceso se repite. Entonces, cada palabra va a atender a diferentes partes de la imagen. También hay otro concepto que es el image captioning usando transformers. Transformer es un tipo de arquitectura que también está basada en lo que es el procesamiento del lenguaje natural, pero en vez de que las partes del decoder, que en este caso es el LSTM, atiendan a las partes del encoder, lo que se hace es un self-attention, es decir, de que se atienden a sí mismos. Entonces acá tenemos, por ejemplo, las entradas, que sería la imagen, y los outputs, que debería ser el texto, y dentro de cada una de estas partes podemos modelar los key, value y query mediante un transformer. Entonces, como pueden ver, para el campo de las imágenes se puede utilizar mucho el concepto de RNNs. Yo explico esto también en un video que hicimos en un grupo, en el grupo de Yosimar justamente, para explicar sobre todo RNNs para modelar el lenguaje. Y si les interesa pueden verlo aquí como una introducción para poder entender también lo que es el image captioning con RNNs. Y bueno, Transformers no lo toco, pero para RNN sobre todo. Y finalmente y rápidamente lo que es Face Recognition. El caso de Face Recognition es básicamente si tengo una base de datos de N personas, yo tengo una imagen de entrada, quiero saber reconocer si es que esta persona pertenece a la base de datos o si simplemente no está. Entonces, ese es un problema interesante porque si, digamos, yo quiero aprender a reconocer una persona, yo no tengo muchas imágenes de esta persona, solo tengo una, por ejemplo. Entonces, es un problema de one-shot learning que se resuelve. Una de las maneras de resolverlo es con redes siamesas, que también me parece que lo van a hablar en esta semana. Entonces, en vez de tener un approach clásico para poder resolver ese problema, lo que hacemos es aprender simplemente una red de que aprenda una función de similitud dada dos entradas. Si es que las dos entradas son iguales, que la salida sea alta o la distancia sea corta, por ejemplo, y si las imágenes son diferentes, que prediga una distancia que es muy grande. Entonces, este es el caso del SciMS Network. Eso es lo que les quería decir. F de X es una función de distancia. XY es por ejemplo, una persona. XJ es otra persona. Si son la misma, perdón, la distancia es pequeña. Si son diferentes personas, la distancia es larga. Y para poder entrenar esto, se utiliza la función de pérdida, el triplet loss, en donde tenemos el anchor, que es la persona que queremos reconocer, y le vamos a dar a la red casos positivos, es decir, donde el anchor y este caso son la misma persona,
y casos negativos en donde el anchor y estas son personas diferentes. Y lo que vamos a hacer es tratar de minimizar o maximizar la distancia. Y esto también se puede modelar como un problema de clasificación, en donde, por ejemplo, tengo una persona, paso por una red convolucional, otra persona, obtengo los vectores que representan a cada una de estas imágenes, y lo que hago es, por ejemplo, una resta entre estos embeddings, que también se le llaman, y finalmente la distancia o la diferencia que haya me va a ayudar a predecir si es que son la misma persona o si son una diferente persona. Termino solamente diciendo que para todos estos temas que hemos hablado es muy importante un concepto de transfer learning, es decir, utilizar una red preentrenada que ha sido, digamos, entrenada en una tarea diferente a la que queremos hacer, pero similar en algunas partes. Y nosotros podemos utilizar esos pesos de que ya han sido entrenados en miles o millones de imágenes o en mucho texto, y utilizar esa red y poder llevarla hacia nuestro problema. Específicamente, si es que tenemos pocos datos de entrada o si, digamos, necesitamos muchísimos para poder tener un buen accuracy en lo que la tarea que vayamos a realizar. El aumentar datos también, por ejemplo, rotar, hacer traslación, es decir, hacer distintas deformaciones en la imagen, simularlas nosotros para de alguna manera aumentar nuestro dataset. Y si quieren saber un poco más de todos estos temas, también les recomiendo que vayan a los cursos de Coursera, como de Andrew Ng, la especialización de Deep Learning, de TensorFlow, de Natural Language Processing, que también son muy buenos, o los cursos de Andrew Ng, que también están en YouTube. Y solamente les dejo este slide en donde, digamos, son recursos para ustedes si están haciendo investigación en inteligencia artificial o quieren empezar, quieren saber de oportunidades para poder salir al extranjero a presentar sus trabajos, o quizás simplemente asistir a conferencias para poder obtener feedback de lo que estén desarrollando, para poder aprender un poco más de ciertos temas. Entonces les dejo algunos links de, bueno, los nombres de algunas summer schools, de algunas conferencias que usualmente son de Machine Learning o de Computer Vision, y específicamente de estos workshops, que también Yosimar los mencionó al inicio, Women in Machine Learning, Latinx in AI, si pueden entren al Facebook de las páginas, y van a poder encontrar distintas oportunidades para becas, para que ustedes puedan salir y puedan aprender también. Y eso sería todo. Espero que les haya ayudado un poco esta exposición. Y si tienen alguna pregunta, las respondo sin problema. Muchas gracias, Alejandra, por tu presentación. Sí tenemos bastantes preguntas por parte de los participantes y están usando activamente justamente Slido. Una era relacionada justo a lo que presentaste en tu último slide, que era qué libro o recurso recomendarías para iniciarse. Tal vez de todos los que has mostrado, ¿con cuál tú recomendarías iniciarse? Dale, muchas gracias, Yosimar. Este libro de Deep Learning de Ian Goodfellow y de Joshua Bengio es un libro muy, muy interesante en donde se tocan bastantes temas de Deep Learning. Es muy importante, digamos, cuando uno quiere aprender Machine Learning, no quieres aprenderlo rápido, sino que son varios conceptos, entonces toma tiempo. Y usualmente es bueno invertir ese tiempo en ir aprendiendo los conceptos poco a poco, y con esa base uno ya puede aprender y especializarse en las distintas ramas que ustedes deseen. Pero este es un libro muy bueno. También estos dos cursos yo los recomendaría bastante porque explica muchos de los conceptos que son básicos dentro de Deep Learning. Y siempre también los recursos de YouTube, ¿no? Porque usualmente, por ejemplo, el MIT o el Stanford, todos los videos de todos sus cursos de redes convolucionales o de RNNs, usualmente están libres en YouTube. Entonces son fuentes muy buenas en donde ustedes pueden investigar y pueden ir aprendiendo poco a poco. Si quieren probar sus modelos, también pueden utilizar Google Colab solo con una cuenta de Gmail, en donde tienen recursos de CPU y de GPU gratis para que puedan programar sus modelos. Si ustedes van a usar librerías de Machine Learning, pueden utilizar TensorFlow, PyTorch,
Y en el caso de TensorFlow, dentro de la misma página también hay muchos tutoriales de que son bastante útiles. Por ejemplo, para el caso de Attention, que es lo que estaba hablando para Image Captioning, que también se utiliza para texto, hay un tutorial muy bonito allí en donde ustedes pueden ir aprendiendo. Igual también en el curso de NLP de Coursera también hay bastantes ejercicios para que puedan trabajar. Genial. Otra pregunta es ya un poco más específica para lo que es clasificación o detección, ¿no? ¿Cuántas imágenes de una clase se necesita como mínimo para entrenar alguno de estos algoritmos, ¿no? De clasificación o de detección? En el caso de detección, por ejemplo, yo tenía bastante problema con eso cuando hice lo del Face Mask Detection, porque necesitas, si no tienes datos de entrenamiento, o sea, hay datasets que son libres, ¿no? Para detección de imágenes, por ejemplo, Coco de Microsoft, pero usualmente uno necesita agarrar estos modelos preentrenados y, bueno, por ejemplo, para mi caso del Face Mask Detection, mínimo unas 1000 imágenes, que digamos sería lo mínimo para poder hacer un fine tuning de una red preentrenada y sobre esto hacer clasificación. Y digamos que la respuesta no es directa, ¿no? No es, dependiendo de tu dataset y de tu problema, son distintas cosas de que se tienen que hacer tuning en tu red, ¿no? No necesariamente el número de datos, sino a veces también hay que jugar con, a veces hay imbalance de clases en donde tienes, digamos, muchos samples de una clase y tienes no tantos de otra, entonces la red va a tender a predecir los samples de que tienen la mayor cantidad, bueno, la clase que tiene la mayor cantidad de samples. Entonces ahí puedes utilizar también distintos enfoques de funciones de pérdida para poder mejorar un poco este imbalance. Pero depende bastante del problema. Bien, y solo una consulta. ¿Cuánto tiempo te demoró en hacer el fine tuning sobre tu trabajo de detección de mascara? Es una gran pregunta, lo hice hace bastantes meses. No recuerdo exactamente, pero si pudieran entrar al link, probablemente allí haya puesto esas métricas y si no lo he puesto, entonces lo voy a verificar, pero no recuerdo tanto. No era tanto como un día, pero algunas horas. Ok. A ver, tenemos otra pregunta acerca de la recolección de datos, ¿no? Videos, fotogramas. ¿En qué calidad debería recolectarlo? Menciona aquí. ¿HD, UHD? Una gran pregunta. Si nosotros queremos hacer un sistema de una cámara que está en la calle, por ejemplo, y nosotros queremos aprender a detectar imágenes o caras de personas en donde la resolución de tu cámara está súper mala y donde digamos de que hay cambios de iluminación bastante fuertes, las imágenes son bastante oscuras, si tú entrenas una red con imágenes que son perfectamente centradas, en donde se ve claramente la cara de la imagen, perdón, la cara de la persona en la imagen. Entonces, probablemente cuando tú vayas a testear tu sistema, no vas a tener los resultados que tú quieres porque tu red ha aprendido de una distribución de datos que no es la misma distribución a la cual tú le estás utilizando para hacer tu inferencia. Entonces, usualmente lo que tienes que hacer es trabajar bastante con el validation set o tu set de validación, en donde la validación que tú hagas, las imágenes que pertenezcan a este grupo de validación, tiene que tener aproximadamente la misma distribución de los datos en donde tú vas a hacer tu inferencia. De otra manera, no vas a tener los resultados que tú quisieras. Ok, una última pregunta es, ¿cuál de los métodos o modelos sugieres para realizar el análisis de imágenes hiperespectrales, para realizar una clasificación en tiempo real? No conozco las imágenes hiperespectrales. No, quizá podría... Si es una clasificación, la clasificación es un poco más directa, si es solo una imagen. Pero si es un video, por ejemplo, si vas a hacer una detección de... ¿Es para detección de objetos o...? No sé si Clasificación, y podría... son imágenes satelitales, ¿no? Con varias bandas, ese tipo de imágenes. Entiendo, entiendo. No estoy muy familiarizada con los métodos que son para lo que son imágenes satelitales.
quizás podrías dejarme tu correo y podríamos verlo, y también te podría ayudar a buscar literatura específicamente para esa área, con todo gusto. Bien, creo que estamos sobre el tiempo. Muchas gracias, Alejandra, por tu presentación. Estuvo muy Gracias, Marco. buena. En nombre de la comunidad te agradecemos por esta participación en el simposio de Deep Learning. Muchas gracias. Gracias, Josie. Cuídate mucho.